Mi nombre es Valeria Montoya. Tengo 36 años y durante 19 Navidades seguidas, mi madre actuó como si yo no existiera. Estoy parada en el porche delantero de mi casa de campo en los Andes colombianos. Una casa colonial de principios del siglo XIX. Paredes de tapia blanca, ventanas que vibran cuando arrecia el viento. Y estoy mirando cómo dos mujeres son llevadas a una patrulla policial esposadas. El aire de enero tan frío que quema. La nieve crujiendo bajo botas que no son mías. Una de las mujeres está gritando mi nombre. La otra llora tan fuerte que no puede hablar. La que grita es mi hermana. La que llora es mi madre. Y los papeles esparcidos por el piso de mi cocina. Una escritura de cesión de derechos. Un sello notarial falsificado. Mi firma en la letra de otra persona. Esos también son de ellas. Antes de llevarte al principio, por favor tómate un momento para darle like y suscribirte, y deja un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es allá? Ahora déjame llevarte a una tarde de septiembre en Medellín, hace 20 años, el día que dejé de esperar tarjetas de Navidad. Crecí en una casa de 3 habitaciones en el barrio El Poblado, en Medellín. Mi hermana Sofía tenía la habitación más grande, la que tenía ventanal con vista al jardín y al árbol de roble que mi padre plantó antes de irse. Yo tenía el cuarto junto al garaje. Cada noche me dormía con el zumbido y el golpeteo de la secadora girando al otro lado de la pared, tan cerca que podía sentir la vibración en la almohada. Mi madre Adriana tenía una manera de presentarnos que marcaba el tono de todo. En la iglesia, en las reuniones de padres, en la caja del supermercado cuando se encontraba con alguien de su club de lectura, siempre era igual. Esta es Sofía, mi mayor, cuadro de honor, capitana del equipo de voleibol. Luego me miraba de soslayo. Y esta es Valeria. Sin descripción, sin orgullo, solo mi nombre y punto. Me decía a mí misma que no importaba. Sofía era 3 años mayor, más extrovertida, más cómoda en cualquier lugar. Pensé que me llegaría el turno. No llegó. La Navidad que cumplí 16, encontré una caja de regalo debajo de la cama de Sofía mientras buscaba un libro de texto. Estaba envuelta en papel dorado con una tarjeta que decía Valeria en la letra de mi madre. La abrí con cuidado. Una bufanda de cachemira, más bonita que cualquier cosa que Adriana me hubiera dado antes, pero el recibo seguía adentro, con fecha de 3 semanas atrás, y la etiqueta original debajo del papel de seda decía Sofía. Mi madre había comprado la bufanda para Sofía. Cuando se dio cuenta de que no me había comprado nada a mí, despegó la etiqueta y escribió mi nombre en una nueva. Ni siquiera tiró el recibo. Volví a poner la caja en su lugar. Nunca lo mencioné. Y la mañana de Navidad, cuando Adriana me entregó la bufanda con una sonrisa y dijo, la vi y pensé en ti, la agradecí. Sofía recibió una laptop ese año. Mi padre se había ido desde que yo tenía 9 años. Se fue con una mujer en Bogotá y nunca volvió la mirada atrás. Adriana le contó a todos que nos había abandonado, y eso era bastante cierto. Pero lo que no mencionaba era que él nos había enviado tarjetas a las 2 durante 4 años antes de rendirse. Sofía le respondió. Me enteré después de que Adriana había interceptado las mías. Eso es lo que tiene mi familia. La crueldad nunca era ruidosa. Olía a suavizante de ropa y tenía el aspecto de un regalo envuelto con el nombre equivocado adentro. Me fui de casa a los 17, no con una pelea, sino con una maleta de lona y un pasaje de bus a Bogotá. Adriana no me detuvo. Sofía ya estaba en la universidad para entonces, y creo que mi madre vio mi partida como un plato menos que lavar. La primera Navidad sola, mandé una tarjeta escrita a mano. Había pasado 20 minutos eligiéndola en una papelería, una con un colibrí en la portada porque Adriana siempre señalaba los colibríes en el jardín cuando yo era pequeña. Incluí mi nueva dirección. Sin respuesta. La segunda Navidad llamé. Adriana contestó al 5.º timbrazo, riendo de algo de fondo, una reunión probablemente. Ah, Valeria, feliz Navidad. Oye, estoy un poco ocupada. ¿Puedo llamarte después? No llamó después. La tercera Navidad mandé un regalo, un ornamento de cerámica con un colibrí que había pintado yo misma en una feria artesanal. 3 semanas después recibí un mensaje de Sofía. Mamá dice gracias por el pajarito. No de Adriana, de Sofía. Y lo llamó el pajarito. La cuarta Navidad no mandé nada. Nadie lo notó.
Después de eso, el patrón se mantuvo. Dejé de contar alrededor de la Navidad número 7 u 8. No porque el dolor se calmara, sino porque se me agotaron las maneras de describir el mismo silencio. Cada diciembre veía fotos en Facebook. La sala de Adriana iluminada con velas. El árbol que siempre adornaba en exceso. Los hijos de Sofía abriendo regalos mientras todos sonreían. Tías, tíos, primos, toda la familia extendida apretada en esa casa. Yo nunca estaba en esas fotos. Nunca me etiquetaban. Con el tiempo, nunca me mencionaban. Adriana les contaba a los parientes que yo había elegido estar sola y que ella lo había intentado todo. Se pintaba a sí misma como la madre destrozada de una hija fugitiva. Algunos primos se comunicaron al principio, pero cuando les conté mi versión, se quedaban callados y cambiaban de tema. Era más fácil creer la versión de Adriana, más simple. La Navidad que cumplí 23, me senté sola en un apartamento de estudio en Bogotá, escuchando las campanas de la iglesia por una ventana con corrientes de aire. Conté 11 campanadas, luego me quedé dormida en el sofá con la televisión prendida. Esa fue la última Navidad que conté. Algunas cosas no se rompen de golpe. Se adelgazan como una tela lavada demasiadas veces, hasta que un día la sostienes a contraluz y te das cuenta de que puedes ver a través de ella. Me gradué de la Universidad Nacional con un título en contabilidad y un promedio que me había ganado a las 2:30 de la madrugada entre ramen instantáneo y café de biblioteca. Nadie vino a la ceremonia. Caminé hasta el escenario, estreché una mano, volví a sentarme y fui a trabajar al día siguiente. Mi primer trabajo de verdad fue en una compañía de seguros regional en Bogotá, auditora de cumplimiento de nivel inicial. El título suena árido, y lo es. Pasaba mis días leyendo declaraciones financieras, marcando inconsistencias, verificando si las firmas coincidían con los registros de autorización. La mayoría de la gente lo encontraría agotador. Yo lo encontraba tranquilizador. Tenía una lógica. Los números o cuadraban o no cuadraban. Los documentos eran genuinos o no lo eran. Después de crecer en una casa donde el amor era actuación y la crueldad llevaba una sonrisa cálida, un mundo construido sobre hechos verificables se sentía como un trago de agua fresca. Me ascendieron 2 veces en 4 años. No porque fuera brillante, sino porque era cuidadosa. Detectaba cosas que otros auditores pasaban por alto. Un decimal corrido una columna a la izquierda. Una notarización fechada antes de que se firmara el formulario. Una inicial del segundo nombre que no coincidía en 2 páginas. Mi supervisora, una mujer llamada Patricia, me dijo una vez: Valeria, lees los documentos como la mayoría lee novelas de suspenso. Viví con sencillez. Un carro Renault de segunda mano que andaba bien si no te importaba que el calefactor tardara 10 minutos. Un apartamento con buena luz y una cocina suficiente para una persona. Cocinaba todas las noches, huevos revueltos a las 6 de la mañana, pasta a las 7 de la tarde. Y descubrí algo inesperado. Me gustaban las mañanas. Me gustaba el silencio. Me gustaba el olor de la mantequilla derritiéndose en una sartén de hierro cuando no había nadie que arruinara el silencio. Mi círculo de amistades era pequeño. Lucía del trabajo, pelirroja, risa sonora, me invitó a la cena navideña de su familia 3 años seguidos. Un vecino llamado Hernán que me prestó su taladro y nunca lo pidió de vuelta. Un gato llamado Martes que vino con el apartamento y se quedó. Empecé a ahorrar. No para algo específico, sino porque podía. El 10% de cada cheque, luego el 15%, luego el 20%. Para cuando cumplí 33, tenía en el banco más de lo que había gastado en toda mi infancia. También empecé a revisar anuncios de propiedades, específicamente en el eje cafetero. Había ido a un campamento de verano cerca de Salento cuando tenía 12 años, el último buen verano antes de que mi padre se fuera. Las montañas se me habían quedado grabadas. El aire, la calma. Todavía no sabía qué buscaba, pero sabía cómo se sentía. Encontré la casa un martes de octubre. Estaba anunciada como una histórica hacienda colonial de principios del siglo XIX, con necesidad de restauración cosmética. Las fotos eran pésimas, subexpuestas, tomadas desde ángulos raros, pero yo podía ver a través de ellas. Paredes de bareque blanco, un porche con columnas en el frente, ventanas con vidrio artesanal original que atrapaba la luz como el agua, 2 hectáreas de tierra que se extendían hacia una línea de árboles de guamo, ya naranja y rojo. 280 millones de pesos,
mucho menos que un apartamento de 2 habitaciones en Bogotá. Fui un sábado en carro. La casa estaba al final de un camino de gravilla a 1 kilómetro de una tienda de campo con techo de zinc. Cuando pisé el porche, las tablas crujieron y la puerta delantera estaba hinchada en el marco. Tuve que empujar fuerte para abrirla. Adentro olía a pino viejo y cera de abejas, el tipo de olor que viene de 190 años de humo de leña y velas empapando el yeso. La cocina tenía una estufa de hierro fundido de los años 40, todavía atornillada a la pared. El pasamanos de la escalera estaba suavizado por manos que nunca conocería. Recorrí cada habitación, toqué cada pared, y supe de la manera tranquila y certera que a veces reemplaza al pensamiento: esto era mío. El abogado que manejó el cierre era un hombre llamado Rodrigo Peña, finales de los 50, canas en las sienes, el tipo de rostro que había pasado décadas manteniendo las cosas fuera de los tribunales. Su oficina quedaba en la calle principal, sobre una ferretería, y olía a café y folios legales. Era minucioso. Repasó el historial de la escritura, la búsqueda de título, los registros del impuesto predial. Cuando llegamos a la página de la firma, preguntó sin levantar la vista: ¿hay algún otro familiar que deba figurar en el título? No, dije. Solo yo. Hizo una pausa, me miró un momento, luego asintió y escribió algo en su bloc amarillo, una nota cuya importancia no entendería sino meses después. Firmé la escritura el 18 de octubre. Volví a la casa esa tarde. Me senté en el piso de la cocina con un sándwich de la tienda del pueblo, la espalda contra la pared, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. Las tablas del piso crujían. Una corriente de aire susurraba por las juntas de la ventana. Y por primera vez en mi vida, el silencio no se sentía como ser olvidada. Se sentía como estar en casa. El error fue una fotografía. Era el día de Acción de Gracias, mi primer año en la casa. Había cocinado una comida pequeña para mí sola. Pollo asado, puré de papas, un pastel de la panadería del pueblo. La ventana de la cocina enmarcaba la última luz del otoño, y la mesa, una mesa rústica que había encontrado en una venta de herencia, se veía cálida y dorada contra las viejas paredes de yeso. Tomé una foto, la publiqué en Facebook con el pie de foto: primer día de fiesta en mi propia casa, mesa para uno, y con eso basta. 2 horas después sonó mi teléfono. Era Adriana. La primera vez que llamaba en 14 meses. Valeria, ¿esa es tu casa? Su voz estaba más aguda de lo que la recordaba, como se ponía cuando intentaba sonar casual sobre algo que le importaba mucho. Sí. Compraste una casa en el Eje Cafetero. ¿Por qué no me lo dijiste? Casi me reí. No me llamaste en mi cumpleaños, mamá, ni en Navidad ni ningún otro día en los últimos 14 meses. Ah, cariño, he querido hacerlo. Pivotó rápido. Una habilidad que había perfeccionado durante décadas. Se ve hermosa. ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Tierra? Antes de que pudiera responder, llamó Sofía. 3 minutos después de que colgué con Adriana. Valeria. Dios mío, la casa es preciosa. ¿Puedo ir a visitarte? Su voz tenía ese tono específico que había aprendido a reconocer desde que tenía 12 años, el que usaba cuando quería algo. Sonaba a amabilidad, pero se acercaba más al cálculo. Todavía me estoy instalando, dije. Claro, claro, pero tal vez después de las fiestas. Me encantaría verla en persona. ¿Qué tan grande es la propiedad? Dije algo educado. No recuerdo qué. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina un buen rato, mirando la luz de la tarde extenderse por el piso. Mi madre no me había llamado en 14 meses. Bastó una foto de una casa para recordarle que tenía una segunda hija. Borré la publicación de Facebook 30 minutos después, pero Internet tiene una memoria larga, y mi familia la tiene más larga todavía. Para entonces, Sofía ya había hecho una captura de pantalla de la foto, había hecho zoom en las columnas del porche y, como me enteré después, había empezado a buscar los registros de la propiedad en la página del catastro del municipio. Sofía apareció 2 semanas antes de Navidad. Sin aviso, sin invitación. Yo estaba cargando leña del costado de la casa cuando un SUV plateado con placas de Bogotá entró al camino de gravilla. Salió con una chaqueta acolchada y botas que jamás habían pisado tierra de verdad, cargando una bolsa de regalo y una sonrisa en la que no confiaba. Sorpresa. Quería ver el lugar antes de las fiestas.
Me abrazó como se abraza a alguien a quien le vas a pedir un favor. Un brazo, suelta rápido. Luego entró antes de que yo pudiera decir nada. Durante las siguientes 2 horas, Sofía recorrió cada habitación. Abrió armarios. Contó ventanas. Fotografió la cocina, la escalera, la puerta del sótano, el porche trasero y, cuando creyó que no la miraba, el cerrojo de la entrada principal. ¿Quién está en la escritura?, preguntó, casual como el clima. ¿Tú? ¿Solo tú? Solo yo. ¿Tienes hipoteca o la compraste de contado? Dejé mi taza de café. ¿Por qué preguntas? Se rió. Soy tu hermana, Valeria. Solo estoy interesada. Noté que escribía en su teléfono entre habitación y habitación. Notas rápidas, los pulgares moviéndose veloz. Después de que se fue, me quedé de pie en el porche viendo el SUV desaparecer por el camino. El aire olía a pino y escape. 20 minutos después, mi vecino Bernardo Ospina se acercó. Bernardo tenía 71 años, exmarino retirado que había vivido en la casita de al lado durante 30 años. Era reservado en su mayoría, pero me había ayudado a reparar una canaleta la semana que me mudé, y habíamos caído en la costumbre de cuidarnos el uno al otro. ¿Era tu hermana?, preguntó. Sí. Me preguntó si viajas por trabajo, si estás en casa la mayoría de las noches. Lo miré. ¿Qué le dijiste? Dije que no sabía. Que es verdad. Hizo una pausa. También pidió el nombre de un cerrajero. Algo frío me recorrió que no tenía nada que ver con el aire de diciembre. Bernardo, si ves un carro con placas de Bogotá por aquí cuando no estoy en casa, ¿me avisas? No preguntó por qué. Solo asintió. Luego sacó del bolsillo de su chaqueta una tarjeta de presentación. No de un cerrajero, de una empresa de seguridad. Puede que quieras pensar en cámaras, dijo, y se fue a casa entre la nieve. Me fui en un viaje de trabajo la primera semana de enero. 3 días en Bogotá para una revisión de auditoría. Al regresar, la casa parecía igual. La luz del porche estaba en su temporizador. La pila de leña no se había movido. Pero la nieve contaba una historia diferente. 2 pares de huellas rodeaban la casa. Un par era grande, una bota pesada, tal vez talla 43, con un patrón de suela de trabajo. El otro era más pequeño, una bota de mujer con punta. Ambos venían desde la entrada, rodeaban el lado este de la casa, pasaban por las ventanas del sótano hasta la puerta trasera. La cerradura de la puerta trasera tenía rasguños frescos alrededor del ojo de la llave, marcas brillantes y limpias en el latón, el tipo que hace una herramienta, no una llave. No habían entrado, pero lo habían intentado. Me agaché en la nieve y fotografié todo. Las huellas, los rasguños, las marcas de llantas en la gravilla que no coincidían con mi carro. Luego llamé a Bernardo. Hace 2 noches, dijo. Placas de Bogotá, SV plateado, estacionado junto a la línea de árboles alrededor de las 9. Vi a 2 personas caminar hacia tu casa con una linterna. Estuvieron tal vez 20 minutos, luego se fueron. Llamé a Rodrigo Peña a continuación. Contestó al segundo timbre. No me sorprende, dijo, y la calma en su voz me dijo que había estado esperando esta llamada. Cuando compraste la propiedad y te pregunté si alguien más debía figurar en el título, tu cara me dijo más que tu respuesta. ¿Qué hago? Primero, instala cámaras. 4 esquinas, activadas por movimiento, almacenamiento en la nube. Segundo, no los confrontes. Si vuelven, necesito imágenes, no una conversación. Tercero, déjame hablar con el inspector de policía del municipio. Radicará un informe preliminar para que haya un registro. Ese mismo día fui al pueblo y compré un sistema de 4 cámaras de seguridad en la ferretería debajo de la oficina de Rodrigo. Bernardo me ayudó a instalarlas. Tenía un taladro y una escalera y la clase de paciencia que viene de 30 años de servicio militar. Para el atardecer, cada entrada estaba cubierta. Me paré en la cocina, abrí la app en el teléfono y vi los 4 feeds brillar en verde. Los rasguños en la cerradura captaban la luz del porche, brillando como algo nuevo e indeseado. Pasé el pulgar por encima y sentí las crestas, afiladas, limpias, deliberadas. Alguien había intentado abrir mi hogar, y estaba casi segura de saber exactamente quién. Hice lo que mejor sé hacer. Audité a mi propia familia.
Me tomó 3 noches y una base de datos de registros del municipio. Sofía había trabajado como asistente administrativa en una inmobiliaria en Bogotá llamada Horizonte Asociados. Eso ya lo sabía. Lo que no sabía era que Horizonte Asociados había sido multada con 180 millones de pesos por el Estado 4 años atrás por irregularidades en documentos, transferencias de escrituras inapropiadas, notarizaciones falsificadas, formularios de revelación faltantes. Sofía había sido despedida durante la investigación, sin cargos en su contra personalmente. Estaba demasiado abajo en la escala para que eso ocurriera, pero había estado sentada en el escritorio donde se procesaban esos documentos. Había visto cómo funcionaba el sistema. Cómo una escritura de cesión podía radicarse en una oficina del catastro con casi ninguna verificación de identidad. Cómo una firma falsificada emparejada con un sello notarial convincente podía transferir la propiedad de un bien sin que el verdadero dueño se enterara jamás. Sabía suficiente para ser peligrosa, simplemente no suficiente para ser cuidadosa. Seguí indagando. El panorama financiero de Adriana era peor de lo que había imaginado. Había refinanciado la casa de Bogotá 2 veces en 3 años, primero para pagar deudas de tarjetas de crédito, luego para sostener a Sofía después de su divorcio. El saldo hipotecario era ahora de 120 millones en una casa valorada en tal vez 160. Las deudas propias de Sofía sumaban otros 47 millones solo en tarjetas de crédito. La matemática era simple. Entre las dos, debían más de lo que poseían. Y yo acababa de comprar una propiedad que valía casi 300 millones, libre y limpia. Sin hipoteca, sin gravámenes, solo mi nombre en una escritura en la oficina de registro del municipio del Eje Cafetero. Me senté en mi cocina a las 2 de la madrugada, el portátil proyectando un resplandor azul sobre la mesa, y sentí que las piezas encajaban como los tumbladores de una cerradura. Las llamadas telefónicas, las preguntas, la visita, los rasguños en la puerta trasera. Mi madre y mi hermana no estaban reconectándose conmigo. Me estaban tasando. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo las huellas que no habían sido mías. La casa crujió una vez, ese sonido de madera vieja que significa asentarse o aguantar. Cerré el portátil y aplané mis manos sobre la mesa. Había pasado 15 años detectando fraudes en expedientes de seguros. Ahora lo estaba viendo caminar hacia mi puerta principal, con el perfume de mi hermana. La llamada llegó un miércoles a mediados de enero. Valeria. La voz de Adriana era suave, temblando en los bordes como una plegaria. Sé que no he sido una buena madre para ti. Lo sé y quiero repararlo. Sostuve el teléfono y revolví mi café. Una vuelta, 2, 3. Estaba pensando, continuó, que tal vez podría ir a quedarme contigo unas semanas. Solo nosotras. Me estoy haciendo mayor, Valeria. Quiero estar cerca de ti. Nunca me has visitado, mamá. Ni una sola vez en 19 años. Lo sé y lo siento. Por eso estoy llamando. Podía escucharle la respiración y debajo de ella, algo más. Un susurro suave, una segunda respiración. Sofía estaba escuchando. Adriana tenía el teléfono en altavoz. Necesito pensarlo, dije. La suavidad se evaporó. Ocurrió en menos de un segundo. El cambio de madre suplicante a algo más duro, más frío, más familiar. Siempre haces esto, Valeria. Mantienes a la gente a distancia y luego te preguntas por qué estás sola. No estoy sola, mamá. Solo no estoy disponible. Eres egoísta. Siempre has sido egoísta. Tomé un sorbo de café. Todavía estaba demasiado caliente. ¿Sofía está escuchando? Silencio, luego un clic. El altavoz apagándose o Sofía colgando de su lado. Adriana se recuperó rápido. No sé de qué hablas. Solo soy una madre que quiere ver a su hija. Entonces ven a verme, mamá, pero llama primero y ven sola. Colgó sin decir adiós. Dejé el teléfono en el mesón y observé el vapor elevarse de mi taza. La cocina estaba cálida. La estufa de leña hacía su trabajo. Afuera el cielo era el gris plano de un enero en los Andes, el tipo de gris que parece que pudiera durar para siempre. Me había llamado egoísta. Eso antes caía como un golpe. Lo hacía cuando tenía 16, cuando tenía 20, incluso cuando tenía 25. Pero en algún punto entre entonces y ahora, la palabra había perdido sus dientes.
porque había aprendido algo sobre mi madre. Solo me llamaba egoísta cuando me negaba a darle algo que quería. La palabra no era una descripción. Era una palanca. Terminé mi café, enjuagué la taza y la puse en el escurridor. Luego abrí la app de cámaras. Los 4 feeds en verde, todavía esperando, igual que yo. La cocina de Bernardo olía a sopa de gallina y tomillo seco, el tipo de olor que llena una habitación pequeña como el calor llena una cobija, lento, completo. Yo había traído la sopa. Él había aportado la compañía. Nos sentamos a su mesa de cocina, una cosa rayada de madera que había estado allí desde antes de que su esposa falleciera, y le conté todo. Las llamadas, las huellas, los rasguños en la cerradura, lo que había encontrado sobre el historial laboral de Sofía y las deudas de Adriana. Escuchó cómo hacía todo, en silencio, con las manos entrelazadas, sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo lo siento ni qué terrible. Dijo, mi hijo dejó de hablarme hace 12 años. No lo sabía. Bernardo nunca hablaba de familia. Quería que yo le firmara un préstamo para un negocio de lavado de carros. Dije que no. Los números no cuadraban y ya cargaba deudas. Me dijo que estaba matando su sueño. Bernardo tomó un sorbo lento de sopa. No he sabido de él desde entonces. ¿Lo lamentas? Todos los días. Y todos los días sé que hice bien. Esas dos cosas no se cancelan entre sí. El vapor de su plato empañó la ventana a su lado. Afuera la nieve había comenzado de nuevo. Copos suaves, casi tímidos, como si no estuvieran seguros de querer aterrizar. Tu madre y tu hermana, dijo Bernardo con cuidado, no regresan porque te extrañan. Regresan porque tienes algo que ellas quieren. Lo sé. ¿Y no vas a dejar que se lo lleven? No. Asintió. Luego se estiró hacia su chaqueta colgada junto a la puerta y sacó una llave de repuesto. Su llave de repuesto de su propia casa. La puso sobre la mesa entre nosotros. Si las cosas se complican, vienes aquí, de día o de noche. Dejaré la luz del porche encendida. Tomé la llave. Estaba tibia por haber estado en su chaqueta. Algo tan pequeño. Un trozo de metal cortado que casi no pesaba nada. Pero era la primera llave que alguien me había dado. No de un alquiler, no de una oficina. La llave de un hogar. Ofrecida libremente porque esa persona quería que me sintiera segura. Gracias, Bernardo. Eres la mejor vecina que he tenido en 30 años, dijo. No me hagas buscar otra. Casi lloré. Casi. En cambio, le rellené el plato y dije, igualmente. La sopa estaba buena. El silencio era mejor. La notificación llegó a las 2:14 de una tarde de jueves mientras estaba en mi escritorio revisando un expediente de reclamo. Movimiento detectado. Cámara delantera. Abrí la app bajo mi escritorio, manteniendo la cara neutral, una habilidad que había perfeccionado en 17 años de reuniones corporativas. Las imágenes eran nítidas. El SUV plateado de Sofía estacionado junto a la línea de árboles. Sofía saliendo con la misma chaqueta acolchada de su visita de diciembre. Detrás de ella, un hombre que no reconocí. Fornido, mediados de los 40, cargando una bolsa de lona al hombro. Se movían alrededor de la casa como los contratistas se mueven alrededor de una obra. Decididos, evaluando. Sofía señaló la puerta delantera, las ventanas, la línea del techo. El hombre se agachó junto a la entrada trasera y examinó la cerradura, inclinando la cabeza como un mecánico mira un motor. Sofía sostenía una carpeta manila. La abrió, le mostró algo al hombre adentro, volvió a señalar la casa. Él asintió. Hice zoom en la carpeta. La imagen estaba pixelada, pero podía distinguir un logo en la esquina, algo de aspecto oficial, impreso en papel membretado, y debajo de él, lo que parecía ser un formulario de escritura. Luego el hombre metió la mano en su bolsa y sacó un juego de ganzúas. Lo sostuvo frente al cerrojo, lo giró en sus dedos como si estuviera midiendo, luego lo devolvió a la bolsa y escribió algo en un bloc. Estaban ensayando. Salí de mi escritorio, caminé al baño, cerré la puerta con llave y llamé a Rodrigo. Tengo a los dos en cámara, dije. Sofía y un hombre con herramientas. Están en la casa ahora mismo. ¿El hombre está intentando entrar? Todavía no.
Está midiendo la cerradura. Ella le está mostrando papeles. La voz de Rodrigo estaba serena. Guarda las imágenes en cada segundo. Respaldo en la nube. No borres nada. No confrontes a nadie. Me comunicaré con la inspección de policía hoy y actualizaré el expediente. Rodrigo, la carpeta que ella cargaba, parecía un formulario de escritura. Una pausa. Luego, si esa carpeta contiene lo que creo que contiene, regresarán, y la próxima vez no estarán midiendo. Observé la pantalla. Sofía volvía al carro. Se detuvo, se volvió y tomó una última foto de la puerta delantera. El hombre la siguió, bolsa al hombro. Mi hermana midió mi cerrojo con el pulgar y el índice, como uno mediría un anillo en una joyería. Guardé el video 2 veces. Rodrigo extendió 3 documentos sobre su escritorio, una escritura de cesión de muestra, un formulario de notarización y un resumen de los estatutos de transferencia de propiedad de Colombia. Su oficina olía a café molido y papel viejo. Esto es lo que creo que está pasando, dijo, tocando la escritura de cesión. Esta es la forma más simple de transferir la titularidad de una propiedad. Llenas los campos con los nombres, lo firmas, lo notarizas y lo radicas en la oficina del catastro. Todo el proceso toma 20 minutos, y el catastro no verifica la identidad. No en la mayoría de los casos. Solo verifican que el formulario esté correctamente diligenciado y que se hayan pagado los derechos. No llaman al cedente para confirmar. No comparan firmas con ningún registro. El sistema fue diseñado para la velocidad, no para la seguridad. Miré el formulario. Era absurdamente simple. Media página de campos, una línea de firma, un bloque notarial. Entonces Sofía podría falsificar mi firma, estampar un sello notarial falso, entrar a la oficina y radicar esto. Y en el papel, yo ya no sería dueña de mi casa. Por un tiempo, sí, hasta que lo descubrieras y lo impugnaras en un tribunal, lo que podría llevar meses. Mientras tanto, podrían obtener un préstamo contra la propiedad, intentar venderla, o simplemente entrar a vivir y alegar ocupación. Pensé en los rasguños de mi puerta trasera, en el hombre con la bolsa de herramientas, en la carpeta en las manos de Sofía. No solo van a radicar papeles, dije. Van a entrar por la fuerza, crear evidencia de que han estado viviendo allí, hacer que parezca un acuerdo familiar. Rodrigo se recostó en su silla, y por primera vez desde que lo conocía, sonrió. Era una sonrisa delgada, más reconocimiento que calidez. Eso es exactamente lo que creo, razón por la cual vamos a dejarlos intentarlo. Trazó una línea de tiempo en su blog, una línea horizontal con marcas en puntos clave. Imágenes de las cámaras, informe policial, mi escritura, su escritura falsificada. Cada línea apuntaba al mismo evento. La próxima vez que yo pareciera salir de viaje. Cuando entren a la casa, eso es allanamiento. Cuando presenten documentos falsificados, eso es fraude. Si intentan radicar esos documentos, es un delito grave. Pero necesitamos que estén adentro, en cámara, con los papeles en mano. Me miró. ¿Puedes hacer eso? ¿Dejarlos entrar sabiendo quiénes son? He estado dejándolos entrar toda mi vida, dije. Esta vez estaré mirando. La pluma de Rodrigo rascó el bloc legal, constante, deliberada, como un reloj que por fin hubiera comenzado a contar regresivamente. Pasé un sábado encerrando los pisos. No era necesario, no prácticamente. Las viejas tablas de pino habían sobrevivido casi 2 siglos sin mi ayuda. Pero hay algo en pasar un trapo por la veta de la madera, sentir la cera calentar bajo la fricción, que restaura algo dentro de ti. Como si pulieras la casa y a ti misma al mismo tiempo. Hice primero la cocina, luego el vestíbulo, la sala, el cuarto en lo alto de la escalera. Cada habitación que había elegido, cada pared que había tocado cuando recorrí la casa por primera vez en octubre y supe de la manera que a veces uno sabe que aquí era donde se suponía que debía estar. La cera de abejas olía a miel en iglesias viejas. El sol de invierno entraba por las ventanas de vidrio ondulado y proyectaba pequeños arcoíris en las paredes de yeso, un truco de los viejos paneles soplados a mano que doblan la luz de formas que el vidrio moderno nunca logra. Arreglé el gancho de la alacena que había estado chirriando desde noviembre, colgué cortinas nuevas, lino de color crema de una tienda del pueblo, cociné arroz en la estufa de hierro fundido y me lo comí de pie en el mesón mirando por la ventana el campo cubierto de nieve. Y recordé que tenía 6 años en la mañana de Navidad. Adriana estaba en la cocina y por una vez éramos solo nosotras dos.
Sofía estaba en una pijamada. Hicimos galletas de azúcar. Adriana me mostró cómo aplanar la masa con la palma. Cómo cortar formas con el borde de un vaso porque no teníamos cortadores de galletas. Me dejó comer los recortes crudos. Tarareaba algo cuyo nombre yo no sabía. Esa fue la última Navidad en que la recuerdo mirándome. Realmente mirándome, no más allá de mí ni a través de mí. 6 años, harina en los dedos, tarareando junto a una canción que no podía nombrar. Lo dije en voz alta a la cocina vacía. No voy a dejar que nadie me quite esto. La casa no respondió. Solo se quedó allí, vieja y paciente, y me dejó pertenecer. Al atardecer, Bernardo tocó. Traía una caja de panela del almacén. Bienvenida a tu primer invierno de verdad, dijo. Lo invité a pasar. Nos sentamos junto a la estufa de leña y comimos dulce y no hablamos de hermanas ni de cerraduras ni de huellas en la nieve. Hablamos del clima y del plan del pueblo para arreglar el puente de la carretera y si el almacén empezaría a vender mejor café. Cosas pequeñas, cosas buenas, el tipo de cosas que hacen una vida cuando nadie está mirando. Necesito hacer una pausa aquí. Si alguna vez alguien de tu familia te ha hecho sentir que no perteneces a tu propio hogar, sabes cómo suena ese silencio. Si esta historia te está llegando de cerca, presiona ese botón de like y suscríbete. Ayuda más de lo que imaginas. Y deja un comentario. ¿Alguna vez tuviste que proteger algo que construiste de las personas que se suponía debían protegerte? Ahora déjame contarte lo que pasó cuando fingí irme. La llamada llegó el siguiente martes. Sofía, amigable. Demasiado amigable. Oye, Valeria, sé que es tarde, pero estaba pensando que nunca te traje un regalo de Navidad. Me siento terrible por eso. Sofía, no me has dado un regalo de Navidad desde que tenía 15. Se rió. El tipo de risa que cubre un estremecimiento. Lo sé, lo sé. Estoy tratando de mejorar. ¿Vas a estar en casa este fin de semana? Pensé en ir. Puede que esté viajando por trabajo. ¿A dónde? A Bogotá. Revisión de auditoría. ¿Cuándo sales? Casi podía escucharla inclinarse hacia adelante. El viernes por la mañana. Regreso el lunes. Perfecto. Quiero decir, ya iré en otro momento entonces. Sin prisa. Colgué. 30 segundos después llamó Adriana. Las mismas preguntas, distinto envoltorio. Valeria, querida, ¿estás en casa este fin de semana? Estaba pensando en hacer el viaje. Voy a estar en Bogotá, mamá. ¿Cuándo sales? El viernes. ¿Y vas a estar fuera todo el fin de semana? Sí. Bien. Cuídate, cariño. Me llamó cariño 2 veces en una conversación. Adriana no había usado esa palabra conmigo desde las galletas de azúcar. Dejé el teléfono en el mesón y miré los feeds de las cámaras. Los 4 cuadrados en verde y tranquilos. La casa estaba en silencio. La nieve afuera estaba impoluta. Sin huellas, sin marcas de llantas, nada. Todavía no. Llamé a Rodrigo. Están coordinando. Sofía preguntó mi itinerario. Adriana hizo el seguimiento 30 segundos después. Bien. Ya hablé con la inspección de policía. Cuando las cámaras se activen, llama primero al 112, luego a mí. Estaré allá. No voy a estar en la casa. Lo sé. Estarás donde Bernardo. Suficientemente cerca para ver. Suficientemente lejos para estar a salvo. Empaqueté una maleta esa noche. Portátil, cargador del teléfono, la carpeta de documentos que Rodrigo había preparado, mi escritura, las imágenes de las cámaras, marcas de tiempo, el informe preliminar de la policía, todo limpio, todo organizado, como organizaría un expediente de auditoría. El viento arreció después de oscurecer, aullando por la chimenea vieja como si intentara decirme algo. Me senté en la cocina junto a la estufa de leña, la única luz que venía de las brasas detrás de la rejilla, y escuché. Mi hermana me deseó feliz Navidad 3 semanas tarde. Eso fue generoso. Había estado olvidando durante 19 años. Revisé las cámaras por última vez. 4 cuadrados verdes. La luz del porche hacía brillar la nieve color ámbar. Estaba lista.
La mañana del viernes hice una actuación de partida. Cargué mi carro en la entrada donde podía verse desde el camino. Maleta, bolsa del portátil, una nevera de icopor como si fuera a estar fuera varios días. Salí lento, pasé la línea de árboles y me dirigí al pueblo. Estacioné en el lote del supermercado junto a la gasolinera. Bernardo ya estaba allí, esperando en su camioneta. Una Ford azul desvanecido con óxido en los guardabarros y un sticker que decía Veteranos por Colombia. Buen trabajo de actuación, dijo cuando subí. 15 años de cara de póker corporativa, finalmente útiles. Me llevó a su casa usando el camino lateral que rodea por detrás de la cuchilla. Desde la ventana de su cocina podía ver el frente de mi casa, un rectángulo blanco contra la línea de árboles, luz del porche apagada, sin humo de la chimenea. Se veía vacía. Ese era el punto. Me instalé en la mesa de cocina de Bernardo, portátil abierto, app de cámaras corriendo, teléfono cargado y boca arriba. Rodrigo había enviado un mensaje. Policía informada. Agentes en alerta. Despacho conoce la dirección. Bernardo hizo tinto. Earl Grey había comprado una caja específicamente para esto, admitió, porque el de siempre sabe a cartón. Nos sentamos y esperamos. La tarde pasó lenta. Sin alertas de movimiento, sin carros en el camino. El cielo pasó de blanco a gris un gris más profundo que anunciaba más nieve. Bernardo leyó un libro sobre la batalla del río Manzanares. Yo revisé las imágenes de las últimas 2 semanas, fotograma a fotograma, asegurándome de que las marcas de tiempo estuvieran limpias y continuas. A las 4, Bernardo calentó sobras de estofado. Comimos en su mesa, sin hablar mucho. La radio sonaba música andina bajita, alguien cantando sobre un camino y una mujer y un río, el tipo de canción que llena el silencio sin exigir atención. A las 6, el cielo estaba completamente oscuro. La temperatura bajó a -11 grados. Mi casa estaba a lo lejos, oscura y tranquila, pareciendo exactamente lo que Sofía quería que pareciera, abandonada por el fin de semana. Pensé en lo que estaba haciendo. Le estaba tendiendo una trampa a mi propia madre y hermana. Las palabras sonaban mal sin importar cómo las ordenara. Pero luego pensé en las huellas, los rasguños, la carpeta falsificada, y las 19 navidades que había pasado sola. Y las palabras se reordenaron en algo más simple. Estaba asegurando mi puerta y esperando para ver quién intentaba derribarla. Bernardo apagó la radio a las 8. Descansa un poco, dijo. Puede ser una noche larga. Tenía razón. 9. Nada en las cámaras. La casa estaba oscura y helada. Nieve apilada en la baranda del porche. Ni una sombra moviéndose. Empecé a dudar. Tal vez estaba equivocada. Tal vez las preguntas de Sofía eran solo preguntas. Tal vez la repentina dulzura de Adriana era genuina. Una mujer de 62 años finalmente arrepintiéndose de la hija que había perdido. Tal vez las huellas eran excursionistas. Los rasguños eran mapaches. El hombre con la bolsa de herramientas era un contratista que Sofía contrató para darme una cotización de nuevas cerraduras como regalo sorpresa. Tal vez yo era la loca. Volví a abrir las imágenes. La cara de Sofía iluminada por su propia linterna, sonriendo ante mi puerta principal. La carpeta de escritura de sesión en sus manos. La forma en que el hombre había medido mi cerrojo como si fuera un problema a resolver. No. No estaba equivocada. Solo deseaba estarlo. Pensé en mi madre. No la Adriana que había dejado de llamar. No la que había intentado convencerme de dejarla quedarse unas semanas. La otra, la Adriana de cuando yo tenía 6 años, la que había tarareado en la cocina y me había enseñado a cortar galletas con un vaso. Me había abrazado una vez después de que me caí de mi bicicleta. Tenía 11 años. Rodilla raspada, llorando en el andén. Se había arrodillado y me había acercado. Conté 4 segundos. Los conté porque quería recordar cuánto tiempo duró. Incluso entonces, sabía que no duraría. 4 segundos. Ese era el inventario completo de ternura que tenía de mi madre. Si venían esta noche, si los agentes de policía la esposaban, podía ir a la cárcel. Mi madre, la mujer que una vez hizo galletas de azúcar conmigo, hace 25 años, y nunca lo volvió a hacer. Bernardo levantó la vista de su libro.
Debió haber visto algo en mi cara porque lo puso y dijo lentamente: no le estás tendiendo una trampa a tu madre, Valeria. Estás asegurando tu propia puerta principal y viendo quién intenta abrirla. Me sequé los ojos. La primera vez en esta historia que dejé que eso pasara. No quería tener razón sobre ella, Bernardo. Sé que tener razón significa que estoy sin madre para siempre. Estuvo callado un largo tiempo. El reloj en su pared marcaba el tiempo. Un reloj de cuerda antiguo con péndulo de latón. Cada tic cayendo como una pequeña decisión precisa. Has estado sin madre por un tiempo, dijo. Esto solo lo hace honesto. Asentí. No confiaba en mi voz. El reloj siguió marcando. Las 11:47 de la noche. Mi teléfono se iluminó en la mesa de cocina de Bernardo. Movimiento detectado. Cámara delantera. Lo tomé con ambas manos. La pantalla mostraba una camioneta, oscura, tal vez azul marino, saliendo del camino y estacionándose junto a la línea de árboles. El mismo lugar que antes. Motor apagado. Luces eliminadas. Se abrió una puerta. Sofía salió con ropa oscura. No la chaqueta acolchada esta vez, solo un abrigo pesado y guantes. Detrás de ella, un hombre, Marcos Bernal, aunque todavía no sabía su nombre. La bolsa de herramientas al hombro. Se movía con la confianza despreocupada de alguien a quien le habían dicho que esto era de rutina. Luego se abrió la puerta del pasajero de la camioneta y Adriana bajó. Llevaba un abrigo de invierno y zapatos de tela, no botas, no ropa de campo, solo zapatos normales, como si fuera al supermercado. Se quedó junto a la camioneta un momento, abrazándose contra el frío, luego siguió a Sofía hacia el porche. Sofía apuntó el haz de su linterna hacia el frente de la casa. Ventanas oscuras. Sin carro en la entrada. Se volvió hacia Marcos y asintió. Se arrodilló frente a mi puerta. Sus manos se movieron dentro de su bolsa. Algo metálico captó la linterna. Una ganzúa. Llamé al 112. Mi voz estaba serena. Mis manos no. Este es el caso de Valeria Montoya. Hay 3 personas intentando entrar a la fuerza a mi casa en la siguiente dirección. Estoy observándolas en mis cámaras de seguridad. Una de ellas tiene herramientas de gansuado. Unidades notificadas, señorita. Tiempo estimado de llegada 8 minutos. Llamé a Rodrigo. 2 timbrazos. Están aquí. 3 personas. Sofía, mi madre y el cerrajero. Ya salgo. No se acerque a la casa. Bernardo ya estaba en la ventana, binoculares levantados. Veo la linterna, dijo. Están en la puerta principal. En mi pantalla, Marcos trabajaba el cerrojo. Sus manos eran diestras. Sofía estaba detrás de él. La carpeta apretada contra el pecho, el aliento formando pequeñas nubes blancas en la oscuridad. Adriana se quedó unos pasos atrás, mirando alrededor nerviosamente. Incluso a través del feed granulado de la cámara podía ver sus manos temblando. Algo hizo clic en el audio. Un sonido metálico pequeño. La puerta se abrió. La cara de mi hermana llenó la pantalla, iluminada desde abajo por su propia linterna, la boca curvándose en una sonrisa que no tenía nada que ver con la familia y todo que ver con lo que creía haber ganado. Entraron. Las cámaras interiores captaron todo. Sofía entró primero, la linterna barriendo el pasillo. Se movió con decisión directo a la cocina donde dejó la carpeta manila en la mesa y la abrió. Incluso en el feed de baja resolución podía ver los documentos, varias páginas, membrete de aspecto oficial, líneas de firma. Marcos la siguió, cerrando la puerta tras él. Estaba de pie junto a la entrada, cambiando el peso, mirando alrededor de la manera en que alguien lo hace cuando empieza a darse cuenta de que no pertenece allí. Luego entró Adriana. Caminó despacio como si la casa pudiera tragársela. Sus ojos recorrieron la cocina, las cortinas que yo había colgado, la estufa de hierro fundido, los pisos encerados. Caminó por el piso que yo había pulido ese sábado. Cada paso hacía un sonido, un pequeño rechinar como si algo se desgastara. Sofía ya estaba trabajando. Extendió los papeles sobre la mesa. La escritura de cesión falsificada, una certificación notarial falsa, lo que parecía ser una escritura de fideicomiso fabricada. Incluso había traído un
Un sello redondo que presionó contra una almohadilla de tinta y estampó en el bloque notarial. Mamá, párate aquí, dijo Sofía. Necesito que sostengas la escritura junto a la mesa. Voy a tomar una foto. Prueba de que Valeria acordó la transferencia. ¿Por qué necesitamos prueba?, susurró Adriana. Porque si alguien pregunta, les mostramos la foto. Valeria la firmó. Valeria estaba aquí. Valeria quería esto. Adriana sostuvo el papel con ambas manos. Sus dedos temblaban. Marcos aclaró la garganta. Espera, ¿de quién es exactamente esta casa? Sofía no lo miró. De mi hermana. Ya te dije. Ella acordó ponerla a nombre de la familia. La cerradura estaba trabada. Entonces, ¿por qué estamos aquí a medianoche? Porque Valeria está viajando y nos pidió que lo manejáramos mientras está fuera. ¿Puedes solo esperar? Solo quédate junto a la puerta. De acuerdo. No se movió hacia la puerta. Se quedó donde estaba, brazos cruzados, y por primera vez parecía genuinamente inseguro. En mi pantalla, Sofía organizó los documentos falsificados en abanico sobre la mesa y los fotografió con su teléfono. Flash encendido. Los papeles se iluminaron blancos. Mi firma falsificada. La imitación practicada de alguien de mi letra. Captó la luz. Observé a mi madre sostener un papel que decía que yo no era dueña de mi propio hogar, y observé a mi hermana sonreír a la cámara como si estuviera tomando un retrato familiar. La sirena empezó 4 minutos después. El sonido venía de lejos. Una queja tenue abriéndose paso entre los árboles, apenas audible al principio, luego creciendo. La cabeza de Sofía se volvió hacia la ventana. ¿Qué es eso? A través de la cámara la vi cambiar. La confianza se drenó de su cara como el agua de un vaso con grietas. Luces azules y rojas aparecieron al final del camino de gravilla, parpadeando entre los choriceros pelados. 2 patrullas de la policía moviéndose rápido pero sin apresurar. La velocidad controlada de personas que saben exactamente a dónde van. Adriana agarró el brazo de Sofía. ¿Qué hiciste? Sofía, que cállate. Cállate y déjame pensar. Marcos se echó hacia atrás hacia la puerta. Me retiro. Me retiro de esto. Se volvió, tomó la manija y se congeló. A través del vidrio, los faros de la primera patrulla barrieron el porche. Me puse de pie desde la mesa de Bernardo, me puse el abrigo, salí de su puerta principal hacia la noche de enero. El frío me golpeó como una pared, -12 grados, la nieve crujiendo bajo mis botas, el sonido agudo y limpio en el silencio entre pulsos de sirena. Caminé por el patio de Bernardo, por el hueco en la pared de piedra, y salí al camino que llevaba a mi casa. Las patrullas estaban estacionadas ahora, luces todavía girando. 2 agentes estaban en el porche delantero, uno con una linterna, uno con una mano en el radio. El carro de Rodrigo se detuvo detrás de mí, un sedán gris con una calavera de la cola rota. Salió cargando una carpeta de cuero y no dijo nada. Solo caminó a mi ritmo. Nos detuvimos en la puerta. No fui más lejos. No necesitaba hacerlo. El agente tocó. 3 golpes secos. Policía, abran la puerta. Silencio adentro, luego pasos apresurados, luego la voz de Adriana, aguda y presa de pánico. Valeria, Valeria. No podía verme. Yo estaba parada a 9 metros de distancia en la oscuridad, en el borde de la luz que proyectaban los faros de las patrullas. La puerta se abrió. Sofía estaba en el marco, la carpeta manila todavía en la mano, la linterna todavía encendida. Detrás de ella, Adriana aferraba el borde de la mesa de la cocina. Marcos tenía las manos levantadas, palmas hacia adelante, como si hubiera estado practicando ese momento en su cabeza durante los últimos 90 segundos. Las luces azules y rojas barrieron el bareque blanco en pulsos lentos y rítmicos. Convirtieron mi casa en algo que por fin se veía de la manera en que mi familia siempre me había hecho sentir, expuesta. Los agentes fueron metódicos. Separaron a todos. Sofía en las escaleras del porche, Adriana junto a la patrulla. Marcos contra la camioneta. 3 linternas, 3 círculos de luz en la nieve, 3 personas que habían venido a tomar mi casa y encontraron la ley esperando. Caminé hacia el primer agente y le entregué la carpeta que Rodrigo había preparado, la escritura original a mi nombre,
certificada por el catastro del municipio, los registros de imágenes de las cámaras impresos con marcas de tiempo, el informe preliminar que Rodrigo había radicado 2 semanas antes. Mi nombre es Valeria Montoya. Soy la propietaria de esta propiedad. Estas 3 personas entraron a la fuerza esta noche. Tengo grabaciones de las cámaras de seguridad de toda la entrada. El agente miró la carpeta, luego a mí, luego a Sofía, que me miraba con una expresión que nunca había visto en su cara. No era ira. Era reconocimiento. El reconocimiento que llega cuando alguien se da cuenta de que la persona que ha estado subestimando acaba de entrar sosteniendo todas las cartas. Rodrigo llegó a mi hombro. Le habló a la gente de esa manera calmada y precisa que tienen los abogados cuando están sentando bases. La sospechosa accedió a la propiedad usando herramientas de gansuado. Trajo documentos falsificados, una escritura de cesión con una firma fraudulenta y un sello notarial falso. Los documentos están actualmente sobre la mesa de la cocina. El agente entró, regresó sosteniendo la carpeta manila con guantes. Marcos habló primero, ambas manos todavía levantadas. Yo no sabía. Ella me dijo que era una propiedad familiar. Dijo que la cerradura estaba trabada. Soy cerrajero. Solo estaba haciendo un trabajo. Sofía se volvió hacia él. Cállate, Marcos. Adriana me miró. Su cara estaba mojada. ¿Lágrimas o frío? No podía saber. Valeria, llamaste a la policía. Sobre tu propia madre. La miré por un largo tiempo. Las luces azules y rojas convirtieron su cara en algo cambiante y extraño, alternando entre colores como la verdad en la que nunca había podido establecerse. Entraste a la fuerza a mi casa, mamá. Falsificaste mi firma. Viniste a medianoche porque creías que yo me había ido. Esto no es un asunto de familia. Esto es un delito. El agente encontró el sello notarial falso en el bolsillo del abrigo de Sofía. Era un sello de caucho, el tipo que se puede pedir en internet por 30.000 pesos, con un número de notario fabricado que no existía en ningún registro de notarías del país. Sofía se había preparado más cuidadosamente de lo que yo esperaba, pero no lo suficientemente cuidadosa. Mi madre preguntó cómo podía hacerle esto. Le pregunté cómo podía falsificar mi nombre y no ver la ironía. El agente leyó los cargos mientras la nieve caía a su alrededor como el público más silencioso del mundo. Sofía, allanamiento agravado, falsedad documental, tentativa de fraude. Adriana, concierto para delinquir con fines de allanamiento, violación de domicilio, ambos delitos graves bajo el Código Penal colombiano. Cuando le pusieron las esposas a Sofía, gritó. No palabras, solo un sonido. Agudo y desgastado. El sonido de alguien cuyo plan se ha derrumbado tan completamente que el lenguaje no puede cubrirlo. Luego llegaron las palabras. Valeria, no hagas esto. Somos hermanas. Somos familia. Estaba parada en el camino a 15 metros del porche y no me moví. Adriana fue más silenciosa. Casi se desplomó cuando el agente tomó su brazo. Me miró de la manera en que había mirado la casa cuando entró por primera vez, como si intentara entender cómo algo tan sólido había llegado allí sin su permiso. Lo siento, dijo. Valeria, lo siento. Solo quería estar cerca de ti. Querías estar cerca de la casa, mamá. No de mí. Abrió la boca, la cerró. El agente la guió hacia la patrulla, una mano en el codo, con suficiente delicadeza que casi parecía amabilidad. Marcos fue llevado a un vehículo separado. Fue sin resistencia, sacudiendo la cabeza lentamente como un hombre que repasa la última hora y encuentra cada camino equivocado. Los grilletes hicieron un sonido que nunca olvidaré. Pequeño y final, como una puerta cerrándose con un clic después de 20 años de espera. Rodrigo estaba a mi lado mientras las patrullas se alejaban. Las luces azules y rojas se achicaron por el camino de gravilla, parpadearon entre los árboles y desaparecieron. La noche volvió a hundirse en silencio. Ese silencio particular andino que suena como si el mundo entero aguantara la respiración. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo. Observé el último resplandor de los pilotos desvanecerse detrás de la cuchilla. No lo sé, dije. Pregúntame en la mañana. Asintió. Los documentos sobre la mesa son evidencia. No los toques. Coordinaré con la policía para la recolección mañana. Me estrechó la mano, breve,
firme, subió a su carro y se fue. Me quedé sola en el patio delantero. La nieve seguía cayendo. La luz del porche estaba apagada. La había apagado adrede para que la casa pareciera vacía. La encendí ahora. El resplandor cálido se extendió por el porche, los escalones, las huellas en la nieve que no eran mías. Entré y cerré con llave. Las dos cerraduras, la que el cerrajero había abierto con ganzúa y el cerrojo que yo misma había instalado. La cocina parecía una escena del crimen porque lo era. La carpeta de Sofía estaba abierta sobre la mesa. La mesa rústica que había encontrado en una venta de herencia, la que había servido de mesa para mi primera cena navideña sola, los documentos falsificados desplegados en su superficie. La escritura de cesión, la certificación notarial, una escritura de fideicomiso fabricada. No los toqué. Rodrigo había dicho que no lo hiciera, pero los leí de pie, manos en los bolsillos del abrigo, usando la luz del techo. La escritura de cesión me listaba a mí como cedente y a Adriana como cesionaria. Mi firma estaba falsificada, una imitación practicada, suficientemente cercana para engañar a un funcionario, pero no suficientemente cercana para engañarme. El trazo descendente de la quinta era demasiado pesado. El bucle de la I de Montoya iba en la dirección equivocada. Quienquiera que la hubiera practicado había usado una copia de mi firma, no el original. El número del notario, que revisé en el teléfono mientras estaba allí parada, no coincidía con ninguna notaría activa en Colombia ni en ningún país adyacente. El nombre del notario, Susana Elvira, no arrojó resultados en la base de datos nacional. Sofía había inventado una persona para certificar una mentira. Hubiera detectado cada uno de estos errores en mi primera semana como auditora. Mi hermana había construido una falsificación de la manera en que había construido todo en su vida, con el esfuerzo suficiente para engañar a alguien que no prestaba atención, y no suficiente para sobrevivir a alguien que sí lo hacía. Rodrigo llegó a la mañana siguiente con un agente para recolectar la evidencia. Fotografiaron la mesa, los papeles, la almohadilla de tinta y el sello que encontraron en el bolsillo del abrigo de Sofía, que el agente había guardado la noche anterior. Esto es suficiente para cargos graves, dijo Rodrigo. Solo la falsedad documental conlleva hasta 10 años en Colombia. El allanamiento añade más. Asentí. Me miró con cuidado. No tienes que disfrutar esto, Valeria. No lo disfruto. Bien. Esa es la diferencia entre justicia y venganza. Miré los papeles por última vez, mi nombre escrito de puño y letra ajeno en un documento que decía que yo había entregado el único hogar que jamás había tenido. Había pasado 15 años detectando fraudes en expedientes de seguros. Detectarlo en la letra de mi propia familia era más fácil de lo que esperaba y más difícil de lo que puedo explicar. La noticia corrió por mi familia como el fuego corre por pasto seco, rápido, caliente y en todas las direcciones a la vez. Adriana y Sofía fueron liberadas bajo fianza al día siguiente. Sofía publicó la suya con dinero prestado de la madre de su exesposo. La de Adriana fue cubierta con la plusvalía que quedaba en la casa de Bogotá, que dada su situación hipotecaria, no era mucha. La llamada de la tía Margarita llegó 2 días después. Margarita era la hermana menor de Adriana, 60 años, callada, vivía en una casa de estilo colonial en la costa caribeña de Cartagena. Siempre había sido el familiar que menos entendía porque nunca tomaba partido, nunca chismeaba y nunca visitaba en Navidad. Valeria, dijo, y su voz estaba firme de una manera que me dijo que se había preparado para esta conversación. Tu madre me llamó. Dice que la mandaste a arrestar. Entró a la fuerza a mi casa con documentos falsificados y un cerrajero. Llamé a la policía. El resto fue decisión de ellos. Una larga pausa. Luego Margarita dijo algo que lo cambió todo. Adriana hizo lo mismo con nuestra madre. Me senté. ¿Cómo? Antes de que tu abuela falleciera en 2018, tenía una pequeña cuenta de ahorros. 22 millones. Adriana obtuvo poder notarial durante la última hospitalización de mamá. Vació la cuenta 3 días antes de que mamá muriera, la transfirió a su propia cuenta corriente. Me enteré en el proceso de sucesión. ¿Por qué no me lo dijiste? No creí que fuera mi lugar. Y tu madre les dijo a todos que yo mentía. Hizo una pausa. Pero me quedé con los extractos bancarios. Los he tenido en un cajón durante 8 años. Aplané la mano sobre la mesa de cocina,
la misma mesa donde los papeles falsificados de Sofía habían estado extendidos 12 horas antes. Margarita, ¿la abuela lo sabía? Sabía que algo estaba mal. Me dijo la semana antes de morir que quería dejarte algo. Valeria es la única que no pidió nada, me dijo. Pero Adriana manejó el testamento y tu nombre no estaba en él. La cocina estaba brillante con el sol de la mañana. Enero en los Andes, frío y claro, el tipo de luz que muestra todo. No era la primera mujer en esta familia a quien Adriana había intentado robarle. Solo era la primera que no la había dejado. Gracias por decirme esto, Margarita. Valeria. Su voz se quebró levemente. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Por un momento no pude hablar, pero el silencio se sentía diferente esta vez. No estaba vacío. Estaba lleno de cosas que finalmente se estaban diciendo. Adriana llamó desde un número que no reconocí. Probablemente el de Sofía. Era última tarde, 3 días después del arresto. La luz afuera se tornaba naranja. Valeria, tienes que retirar los cargos. Sin preámbulo. Sin lo siento. Directamente a la exigencia. Soy tu madre. Podría ir a la cárcel. Entraste a la fuerza a mi casa. Estaba confundida. Sofía dijo que habías acordado. Mamá, hay 4 cámaras en mi casa. Te vi sosteniendo una escritura falsificada mientras Sofía la fotografiaba. Le dijiste que tomara la foto. Dijiste, y cito, prueba de que Valeria acordó la transferencia. Silencio. Un silencio largo y zumbante como una línea telefónica sin nadie al otro lado. Cometí un error. Susurró. Cometiste un delito. Valeria, por favor. Tengo 62 años. No puedo ir a la cárcel. Tampoco puedes falsificar mi firma. Pero aquí estamos. La escuché llorar. El tipo real. No el que usaba en reuniones familiares cuando quería compasión, sino el mojado, feo e incontrolable que llega cuando la actuación se derrumba y lo que hay debajo es solo miedo. Una parte de mí quería ceder. La parte que todavía tenía 6 años, que seguía haciendo galletas, que todavía contaba los segundos de un abrazo. Pero ya no tenía 6 años. Mamá, no sabes cuál es mi color favorito. No recuerdas mi cumpleaños sin que Facebook te lo recuerde. No me invitaste a Navidad durante 19 años. No llamaste cuando me gradué, cuando me ascendieron, cuando compré mi primer carro. Pero llamaste el día que viste mi casa. El amor no es la palabra que tienes derecho a usar conmigo. Estaba callada. Podía escucharle la respiración, irregular, superficial. No voy a retirar los cargos, pero tampoco voy a sentarme en una sala de audiencias y verte sentenciada. Ya terminé, mamá. No enojada. Terminada. Solo terminada. Lo vas a lamentar. Quizás, pero lo lamentaré en mi propia casa con mi propio nombre en la escritura y mis puertas cerradas por dentro por mí. Y eso es más de lo que tú me ibas a dejar. Colgué. Puse el teléfono boca abajo en el mesón. Esperé a que llegara la culpa. No llegó. Afuera el sol se hundió detrás de la montaña, y el cielo pasó por cada tono de naranja para el que nunca había tenido nombre. La cocina se enfrió, la estufa de leña repicó. Luna, que había traído del refugio la semana anterior, se acercó y presionó el hocico contra mi mano. Le rasqué las orejas y miré oscurecer el cielo. Todavía aquí. Todavía mío. La primavera llegó de la manera en que llega en los Andes. Tarde, reacia, y toda de golpe. Una semana el mundo era blanco y helado. La siguiente, la nieve se retiró de los campos como una cobija que se dobla y debajo había barro y verde pálido. Los primeros brotes de algo vivo después de 5 meses de quietud. Planté un jardín en abril. Nada ambicioso. Tomates, albahaca, arvejas, una hilera de caléndulas a lo largo de la cerca para mantener honrosos a los venados. Bernardo me ayudó a construir un enredadero de frijoles con ramas de abedul que había cortado de su límite de propiedad. ¿Sabes lo que haces?, preguntó, mirándome empacar tierra alrededor de un tomate. Para nada. Bien. Los jardines enseñan paciencia a la gente que cree que ya la tiene. Luna se había acomodado en la casa como si siempre hubiera vivido allí.
Era una beagle mestiza de 9 años con el hocico gris y el hábito de dormir en el cuadrado de luz solar que se movía por el piso de la sala durante todo el día, siguiéndolo de ventana en ventana como un reloj lento y cálido. Lucía subió desde Bogotá para un fin de semana en mayo. Cocinamos juntas, algo que nunca habíamos hecho porque la cocina de mi antiguo apartamento era demasiado pequeña para 2 personas. Aquí había espacio. Ella hizo la salsa de pasta de su abuela. Yo hice pan. Abrimos vino a las 3 de la tarde y a nadie le importó. «Este lugar te queda bien», dijo Lucía, recostada contra el mesón con su copa. «Estás más tranquila aquí». «No estoy más tranquila. Es que finalmente estoy en un lugar que no me pone tensa». Lo pensó. «Lo mismo, creo». En junio recibí un correo electrónico de Margarita. Había estado revisando fotos viejas y encontró una de mi abuela de joven, principios de los 30, cabello oscuro, parada frente a una casa colonial con paredes de bareque blanco y un porche con columnas. Me quedé mirando la foto por un largo tiempo. La casa no era la mía. Estaba en algún lugar de la costa atlántica, demolida décadas atrás, pero el parecido era asombroso. Los mismos huesos, las mismas proporciones, la misma manera en que la luz golpeaba las ventanas del frente. Imprimí la foto y la colgué en la cocina junto a la ventana donde tomaba mi café mañanero. Mi abuela nunca había visto mi casa, pero algo en la manera en que estaba parada en ese porche, hombros hacia atrás, barbilla arriba, sonriendo a la cámara como si fuera dueña del suelo bajo sus pies, me dijo que habría entendido por qué luché por la mía. Planté tomates en abril. Fue la primera vez que puse algo en la tierra y confié en que crecería. Las fechas del tribunal llegaron y pasaron sin mí. Rodrigo se encargó de todo. Me había ofrecido estar presente en las audiencias, pero le dije que no. No necesitaba ver a mi madre pararse ante un juez. No necesitaba ver la cara de Sofía cuando leyeran los cargos. Ya había visto suficiente de las dos para toda la vida. Sofía aceptó un acuerdo en junio, 2 años de libertad condicional, 200 horas de trabajo comunitario, una medida de alejamiento de 5 años y una condena por falsedad documental que seguiría su nombre en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. El abogado de su exesposo usó los cargos para renegociar la custodia de sus 2 hijos. Perdió las pernoctas en días de semana. Adriana se declaró culpable de concierto para delinquir y allanamiento, 1 año de libertad condicional, 100 horas de trabajo comunitario y una medida de alejamiento que coincidía con la de Sofía. 5 años, sin contacto conmigo ni con mi propiedad. Marcos cooperó con la investigación. Proporcionó una declaración escrita confirmando que Sofía le había dicho que la casa era una propiedad familiar con una cerradura trabada y que él no había sabido nada de los documentos falsificados. La fiscalía decidió no proseguir su caso. Rodrigo me llamó con los resultados. En una tarde de jueves, estaba en el jardín atando vides de tomate a estacas, luna dormida a la sombra cercana. Se acabó, dijo. Gracias, Rodrigo. No me debes gracias. Te debes a ti misma un verano tranquilo. Colgué y me senté en el jardín por un rato. El sol estaba cálido en mis hombros. Un colibrí se posó en el enredadero de frijoles, rojo contra verde, brillante como una señal. 2 semanas después llegó una carta. Sin remite, pero reconocí la letra de Sofía. La versión real, no la que había usado para falsificar mi firma. La abrí en la mesa de cocina. Valeria, lo siento. Estaba equivocada. Dejé que mi deuda y mi miedo me convirtieran en alguien que no reconozco. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. La leí 2 veces, la doblé, la puse en el cajón donde guardo la escritura de la propiedad, los registros de imágenes de las cámaras y la foto de mi abuela. Le creí. Estaba arrepentida. La gente generalmente lo está después de que la atrapan. Pero ya no necesitaba su disculpa. Ya no necesitaba su explicación. No necesitaba su nombre en mi teléfono, ni su voz en mi porche, ni su cara en mi mesa. Necesitaba mi jardín y mi perra y mi casa y mi puerta cerrada desde adentro por mí. El diciembre siguiente, puse la mesa para 4. Bernardo trajo una botella de aguardiente artesanal que había guardado desde el otoño. Lucía subió con un pastel tan grande que apenas cabía por la puerta. Margarita vino desde Cartagena con un molde y una tarjeta que decía, de la cocina de tu abuela. La receta, no el molde. Yo cociné el pollo, asado con tomillo y limón,
de la manera que me había enseñado un libro de recetas que encontré en el almacén del pueblo, el mismo almacén donde había comprado mi primer sándwich el día que firmé la escritura. La cocina olía a romero y mantequilla y algo que no podía nombrar pero reconocía. El calor particular que ocurre cuando una casa está llena de personas que eligieron estar allí. Luna se apostó debajo de la mesa, el hocico moviéndose a cada plato que pasaba. Bernardo levantó su copa. A la casa que sigue en pie. Yo levanté la mía. A las personas que eligieron quedarse. Comimos. Hablamos. Margarita contó historias sobre mi abuela, cómo organizaba el pesebre navideño de la iglesia cada año, cómo hacía sus propias coronas con follaje de palma y alambre. Lucía describió el último desastre culinario de su hermana con tanto detalle que Bernardo se atragantó con el aguardiente. Bernardo contó una historia sobre un pájaro pinto que había entrado a su garaje en 1992 y se había negado a irse durante 3 días. Nadie mencionó a Adriana. Nadie mencionó a Sofía. No porque fueran temas prohibidos, sino porque no eran relevantes. No esta noche. Después de cenar, me paré en la ventana de la cocina mientras los demás se acomodaban en la sala. La nieve caía suave y lenta, el tipo que se pega a todo lo que toca. La luz del porche hacía brillar los copos color ámbar. Hace un año, me había parado en el mismo lugar y visto a mi madre ser llevada a una patrulla. Esta noche, estaba viendo nevar en una casa que era mía, escuchando risas por el umbral con una perra a mis pies y la foto de una abuela en la pared. 19 Navidades, mi madre actuó como si yo no existiera. La 20ª, entró a la fuerza a mi casa para robármela. La 21ª, puse la mesa para 4 y no le guardé un asiento. El hogar nunca fue sobre las personas que compartían tu sangre. Fue sobre las que aparecían cuando la mesa estaba puesta y lo decían en serio. Ahí es donde lo dejo. Si esta historia te recordó a alguien que conoces o a alguien que solía ser, compártela con esa persona y mira la descripción para ver más historias como esta. Te veo en la próxima. Cuídate tú. Cuida tu casa.